Ya está con nosotros nuestro primer invitado, es Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República. Carlos, bienvenido a Punto de Orden. La Contraloría no halló evidencia alguna de que el presidente Lasso haya estado vinculado a paraísos fiscales cuando inscribió su candidatura. ¿Esto significa que hubo una conspiración política para sacar del cargo al presidente, Carlos? Bueno, el informe de Contraloría era el proceso legal que correspondía, según la ley del pacto ético, cuando se sospeche que algún funcionario no esté vinculado con paraísos fiscales, y debía haber una investigación de la Contraloría. Esta debía emitir un informe y en base a ese informe la Asamblea Nacional podía pronunciarse. Lo que la Asamblea hizo fue algo que no estaba contemplado en la ley, fue encargar a una comisión para que investigue el tema, una comisión distinta de la que históricamente realiza las investigaciones, que es la Comisión de Fiscalización. Esta comisión emitió un informe y esto fue sometido a la Asamblea en los últimos días. Incluso ese informe en que se sostenía que el presidente... El procedimiento de la Contraloría es lo que se preveía en la ley. La Contraloría se ha pronunciado ya después de examinar bienes paraísos fiscales en el momento que inscribió su candidatura, ni posteriormente, y entonces ha dado por terminado el caso. Carlos, la CONAIE, a través de su presidente Leonidas Issa, ha advertido al gobierno con calentar las calles en enero si sus exigencias no son satisfechas. ¿Cuál es la postura del régimen frente a estas amenazas? Bueno, el gobierno está dispuesto a hacer que se respete la ley y a dar las condiciones necesarias para que el orden no sea alterado, para que los ciudadanos puedan seguir a trabajar, para que el país pueda seguir desarrollándose y progresando. Y esto, pues, una postura que uno puede pensar que es legítima en un punto de vista de distintos sectores sociales, pero es necesario que el resto de ciudadanos que quiere seguir trabajando pueda hacerlo. Entonces el gobierno está decidido a mantener el orden y hacer respetar la ley. A ver, Carlos, ¿qué tal? Lo saluda Esteban Novoa. A ver, los miembros de la CONAIE han dicho que se encuentran en movilización indefinida o que están en esa especie de estado. ¿Cuál es el plan del gobierno? Porque el presidente lo que hizo fue congelar el precio de la extra y congelar el precio del diésel, ya a un valor en que ellos no estaban de acuerdo, y luego aparentemente no hubo acuerdo en las reuniones posteriores. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno? ¿Cuál es la posición de la CONAIE? ¿Qué quieren ahora? ¿Quieren que se baje inclusive más? ¿A qué precio quieren que se baje el subsidio, que se ponga el precio de la gasolina? ¿Y qué es lo que piden y qué es lo que ustedes están dispuestos a hacer? No, hubo unos acuerdos en la última reunión entre los sectores sociales. No solamente estaba la CONAIE, sino otros dirigentes de del Parlamento de los Pueblos, del así llamado Parlamento de los Pueblos. Hubo varios acuerdos. Por ejemplo, se llegó a un acuerdo, ellos pedían la moratoria de créditos vinculados con el sector agrícola, y el gobierno ofreció la condonación de créditos con el antiguo Banco Nacional de Fomento. O sea, hubo unos ofrecimientos concretos. ¿En qué no se llegó a un acuerdo? En que la CONAIE pide la rebaja del precio de la gasolina, y eso el gobierno se comprometió a estudiar. No ha dado una respuesta todavía. Sin embargo, el presidente anticipó en esa reunión que eso era extremadamente difícil. El gobierno tiene unas metas. El gobierno tiene previsto reducir el déficit. Se estima que el próximo año el déficit se baje a $2.000 millones. El siguiente se elimine el déficit, y el gobierno del presidente Lasso quiere entregar el gobierno con un superávit. Hay un plan económico en vigencia, hay la economía se reactiva. El Ecuador va a crecer al 3.5% del PIB en este año. Efectivamente. El empleo está reactivándose, hay 275.000 empleos nuevos. Efectivamente, entonces
podemos decir, a ver, un poco la postura del gobierno no va a cambiar en ese sentido. ¿Todavía hay algún problema con otros sectores de la economía, por ejemplo, con los agricultores que también se han parado durante mucho tiempo respecto, por ejemplo, de la caja del precio del banano o el precio de sustentación del arroz, etcétera? ¿Cómo va ese frente para el gobierno? Hay unos problemas en cuanto a precios de los productos agrícolas. El gobierno ofreció sentarse para poder sentarse a una mesa de diálogo. En esa mañana se acordó el establecimiento de mesa de diálogo para establecer mecanismos, y el gobierno declaró que entendía el problema, que estaba dispuesto a buscar una solución consensuada y que pues había toda la disponibilidad del gobierno para encontrar una solución. Eso la CONAIE lo condicionó a que se rebaje el precio de la gasolina. O sea, se llegaron a varios acuerdos que la CONAIE condicionó a la rebaja del precio de los combustibles. El gobierno, que no ha dado una respuesta todavía, anticipó que eso es muy difícil, que había un plan económico y que eso pues no podía arruinar los planes de reactivación económica. Así que estamos en ese punto, ¿no? La verdad es que el gobierno no quiere anticiparse todavía a nada. El fin de semana la CONAIE anunció que habrían movilizaciones en enero, pero habría que ver si es que ocurre algo realmente en enero. En todo caso, el gobierno está preparado para mantener el orden y para hacer respetar la ley. Yo creo que ese es el punto. Sin embargo, yo creo que hay más elementos más allá de la posición de la CONAIE, ¿no? El Ecuador es un país que se reactiva, que tiene una reactivación económica muy importante. Tenemos otras cosas de las que preocuparnos como país, y yo honestamente creo que tenemos que dejar un poco a la CONAIE pues que tome sus decisiones. El gobierno las sabrá enfrentar, pero hay otras cosas importantes en el país, ¿no? Sobre todo la reactivación económica. El gobierno, el presidente de la República, está muy preocupado, muy concentrado en la reactivación económica, y eso es lo que más le preocupa al gobierno en este momento. Sí, realmente es una situación muy difícil con la que hay que lidiar, porque por un lado, por ejemplo, tienes a la CONAIE y a ciertos sectores como los transportistas que te piden que baje el precio de la gasolina, pero de ahí tienes otros sectores de la economía que te piden que suba el precio de sus productos. Es decir, unos te piden que baje el precio de la gasolina y los otros te piden que suba el precio del arroz, por ejemplo, o que suba el precio de la caja de banano, o que suba el precio de los insumos agrícolas, etcétera. Realmente lo importante, Esteban, es que la inflación se mantiene en 1.5. No hay un problema de inflación en este momento. Lo importante es que las exportaciones están subiendo, las exportaciones no petroleras están subiendo de una manera muy importante, con un gran crecimiento. El empleo se está reactivando de una manera vigorosa. El gobierno ha reducido el déficit. Es muy importante este tema. Entonces, lo importante es que la economía se está reactivando. O sea, hay buenas razones para pensar que el próximo año va a ser un muy buen año económico, de reactivación, de empleo, de inversiones. El tema de las inversiones es muy importante. Ayer tuve la oportunidad de asistir a una reunión de empresarios franceses que venían a reunirse con el presidente de la República en una misión muy importante para estudiar las posibilidades de inversión. Escuché a uno de los grupos decir que estaba muy interesado para invertir en la inversión de $1.000 millones. Entonces, tiene unas muy buenas oportunidades. Tiene muchas. A concentrarnos en analizar las discrepancias de un movimiento social como la CONAIE, que es importante, pero que no puede fijar la política económica del país, ¿no? Estamos conversando con Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República. Carlos, ¿no teme el gobierno que un ajuste brusco de más de 5.000 millones de ajuste fiscal precisamente, además de complicarle la vida a la población, sea una llamada al retorno a los aliados de Correa?
¿Y por qué cree usted que le complica la vida a las personas? Yo creo que es importante el ajuste. Lo que le complicaría a la vida, a la sociedad, es que haya un déficit enorme. Eso es lo que crearía graves problemas. Poner en orden la economía es bueno. Eso es un acto positivo, es una buena decisión. El gobierno, el Ecuador, tiene que poner en orden sus cuentas. Y este tema de buscar la inversión extranjera, la inversión privada para desarrollar grandes obras, impulsar la economía y estimular el crecimiento del empleo, eso es algo importante. O sea, yo discrepo con su pregunta. Usted está diciendo que poner la economía en orden es malo para la sociedad, y yo creo exactamente lo contrario. Sí, bueno, Carlos, estaba simplemente preguntando cuál era el sentir del gobierno. En el tema político, Carlos, ayer la CONAIE acusó a la presidencia de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y a otros asambleístas de Pachacuti, de estar defendiendo los intereses del gobierno. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, el proyecto de ley enviado por el gobierno al Congreso no alcanzó los votos necesarios para nada. El problema es que hay una gran división dentro del Congreso, de la Asamblea Nacional. Nadie tiene mayoría y nadie puede imponer sus tesis. Y entonces eso fue lo que ocurrió en la Asamblea Nacional con el proyecto urgente de la reforma tributaria. No hubo ninguna capacidad de las fuerzas políticas ni para aceptar el informe que había hecho la comisión, ni para negar la ley. Y entonces, pues esta entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. La presidenta de la Asamblea lo que ha hecho es llevar adecuadamente, pues de acuerdo a la ley y a los reglamentos, el procedimiento. Yo creo que es importante reconocer la madurez de la presidenta de la Asamblea, que se ha comportado de manera muy sensata, ¿no? Ha conducido las sesiones de manera adecuada, y yo creo que lo único que se la puede acusar a ella es de estar haciendo las cosas correctamente. Carlos, que ahora el presidente anunció y el Ministerio de Educación también una compra masiva de medicinas, es decir, se ha hecho eco muchísimas denuncias de personas que tienen, por ejemplo, a sus hijos enfermos, o personas que tienen a familiares enfermos, o los propios enfermos que han denunciado que los hospitales, el sistema de salud del IES y el sistema de salud público del Ministerio de Salud están sin medicinas. Entonces, el presidente, entiendo que ha tomado el toro por los cuernos y ha dicho, ¿saben qué? Vamos a comprar masivamente medicinas. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cuáles fueron las características de la decisión y cuándo se prevé que los hospitales estén abastecidos para poder atender a la ciudadanía que tanto las necesita? Bueno, había una lentitud en el proceso de compra de medicinas debido a las características del proceso, ¿no? Siguiendo las maneras normales, esto pues ha llevado tiempo, se ha entorpecido, y por eso se ha producido un problema en el abastecimiento. El gobierno, consciente de la situación, alertado de lo que estaba ocurriendo, pues ha tomado medidas urgentes para tratar de abastecerse lo más pronto posible de las medicinas que se necesitan. El presidente de la República dijo que en 2 o 3 semanas espera que el problema esté superado. Pues es cierto que ha habido problemas en la compra de las medicinas. Estos problemas se deben a los procedimientos legales, al proceso normal, y pues en vista de las dificultades el gobierno ha buscado otras maneras para poder abastecer urgentemente a los hospitales, y el gobierno espera que en unas 2 o 3 semanas ya el problema fue. Carlos, ¿cómo va el plan de vacunación? ¿De qué información dispone el gobierno sobre la variante Omicron? Bueno, el gobierno está muy atento a lo que ocurra. El gobierno considera que el país está en mucho mejor condición que el año pasado, porque hay pues 12 millones de personas vacunadas ya con la segunda dosis, y sobre todo hay el stock de vacunas suficiente.
para que las personas puedan acudir a vacunarse. Eso es importante. O sea, que hay dos puntos muy importantes. Primero, que ya están vacunadas con 2 dosis 12 millones de personas. Y el otro punto es que hay las vacunas suficientes. Entonces, el país está preparado para enfrentar lo que pueda ocurrir. Ahora, ¿qué está ocurriendo? La variante Omicron no ha llegado todavía al Ecuador, está ya en América Latina, en algún momento seguramente llegará al Ecuador, pero todavía no se sabe cuáles serán las consecuencias, porque el mundo todavía está estudiando lo que está pasando. Se sabe ya que es más contagiosa, pero no hay pruebas suficientes para asegurar que es más letal. Y entonces podría ser incluso que Omicron sea una buena noticia, sea una noticia de que el virus, si bien se ha vuelto más contagioso, sin embargo, pues no llega ya a un punto de matar a un gran número de personas. Y entonces el Ecuador está a la espera de lo que ocurra, y mientras está a la espera está suficientemente preparado. Se ha adelantado la aplicación de la tercera dosis. Inicialmente se había previsto que sea en enero. Ante la emergencia, el gobierno está en capacidad de empezar a vacunar, y se ha empezado a vacunar ya desde el día 1 de diciembre. Entonces, el país está en esa situación, está preparado, ¿no? Carlos, finalmente, no sé si comparte mi percepción. Veo una oposición liderada por el correísmo y otras huestes, bien organizada contra el gobierno en ese ring llamado medios digitales. Yo, que soy un soñador de que un Ecuador próspero sí es posible, y que creo que al gobierno de Lasso hay que apoyarlo porque fue finalmente el que fue elegido en las urnas por los próximos 4 años. Cada vez que opino positivamente de alguna decisión del gobierno me caen a palos. Veo que han cerrado filas, troles y compañía contra toda acción que emprende el gobierno, y parece que el gobierno no tiene respuestas. Pero el mundo virtual no es lo único que existe. Existe la realidad. Hay una gran realidad, y es que el país está avanzando en una dirección correcta. El país se ha vacunado, ha seguido un proceso exitoso de vacunación, algo que esas huestes de troles que usted menciona vaticinaban que no va a poder realizarse. El país se ha vacunado, hay una reactivación económica, hay 275,000 empleos nuevos, hay un crecimiento de la producción de riqueza, hay planes de inversión. Entonces hay un Ecuador real, hay unas circunstancias de verdad que están ocurriendo, y la virtualidad no es todo lo que ocurre. Entonces, en la medida que los ciudadanos puedan ir accediendo a empleo, que los emprendedores puedan ir desarrollando sus empresas, pues el país está progresando, y eso es lo importante. Bueno, agradecemos la opinión, el análisis político del acontecer nacional de Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República. Muchísimas gracias, Carlos, por esta comparecencia a los micrófonos de Radio Centro. Gracias a ustedes.